Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar el tema de álgebra y sus principales características. El álgebra es una rama de la matemática que establece la relación entre números y letras, y así como sus respectivas operaciones que vamos a ver a continuación. Para encontrar o trabajar en primera medida el inicio del álgebra debemos tener en cuenta los conceptos y cada una de las partes que las compone. Lo primero que debemos tener en cuenta es el término algebraico. El término algebraico es aquel principio o partícula principal del álgebra y está compuesto o se compone de la siguiente manera. El término algebraico consta de un número que se conoce como coeficiente numérico, y ese número es cualquier número que pertenezca a los números reales. Puede ser un número entero, positivo, negativo, puede ser un fraccionario, puede ser un decimal, puede ser un irracional. Ese coeficiente numérico o ese número real está acompañado de unas letras en minúscula, letras del alfabeto. Esas letras es lo que se conoce como la parte literal del término. Esta parte literal está compuesta por las letras que se conocen como variables. Y a su vez, estas letras están ordenadas en forma descendente o en forma como nosotros conocemos el alfabeto. Puede ser A, B, C, D, X, Y, Z, siempre con ese orden. En el caso del término algebraico, su coeficiente numérico y su parte literal, en la parte literal alguna de esas letras está o obtiene un número que nosotros en potenciación conocíamos como exponente. Es importante que en este proceso del álgebra tengamos conocimiento o repasemos las propiedades de la potenciación, porque en la parte literal, cuando trabajamos esta partecita del término algebraico y hay unos exponentes presentes, debemos tener en cuenta cada una de las propiedades de la potenciación. El término algebraico es el término más básico que hay en el álgebra y debemos conocer sus partes. Entonces, coeficiente numérico, parte literal y el exponente correspondiente a esa parte literal. Las letras que nosotros utilizamos en esa parte literal se conocen como variables. Cuando el término algebraico se une con otros términos mediante la suma o la resta, surgen las expresiones algebraicas. Expresión algebraica. La expresión algebraica es la unión de varios términos por medio de las operaciones de suma y de resta. Entonces podemos tener menos 3xy más 4x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Esto es una expresión algebraica. ¿Cuál es la característica? Que es la unión de varios términos, en este caso 3, y esos términos están unidos mediante las operaciones de suma y resta. Esta unión de todos esos términos algebraicos mediante la suma o la resta es lo que me da o me genera la expresión algebraica. Las expresiones algebraicas se clasifican de la siguiente manera. Las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo al número de términos que la componen. Primera clasificación es el monomio. El monomio es el nombre que se le da a una expresión algebraica que consta de un solo término. 2x a la 2. Es un solo término, por lo tanto a esto lo vamos a denominar o lo vamos a clasificar como un monomio. Está el siguiente, que es el binomio. El binomio es aquella expresión algebraica que está compuesta por dos términos. 2x a la 2 más 3y. Un término, dos términos.
y unidos por una suma o una resta en su defecto. La siguiente clasificación es el que nosotros conocemos como trinomio. Trinomio es aquella expresión algebraica que está compuesta por 3 términos algebraicos. Entonces, 2x a la 2 más 3y menos 4xy. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Tres términos algebraicos unidos por suma y por resta. Como son 3, lo voy a denominar trinomio. Cuando ya son 4, 5 o más términos que componen esta expresión algebraica, vamos a darle el nombre de polinomio. El polinomio es una expresión algebraica que consta de más de 4 o 5 términos. Sería 2x a la 2 más 3y menos 4xy más 5y a la 2. 1, 2, 3 y 4. Más de 3 le vamos a denominar o lo vamos a llamar polinomio. Sin embargo, cuando son más de 1, 2 o 3, también se puede denominar polinomio, pero en este caso tienen un nombre específico. Esta es la clasificación de las expresiones algebraicas. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica cualquiera y hemos conocido sus partes e identificado sus partes,